Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa especial de Pacífico al Día. Mi nombre es Felipe González, alumno de Periodismo de la Universidad del Pacífico, y me acompaña el profesor Rodrigo Quiroga, experto en política internacional. Además del alumno Sebastián Guerra, a quien les dejo la palabra sobre el fallo de La Haya. ¿Cómo están? Como mi compañero Felipe comentaba, capítulo especial. Estamos todos aquí reunidos también para darle también la bienvenida a nuestro compañero Joshua. Joshua, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. Profesor, ¿qué tal? Bien, esperando el fallo. Esperando el fallo. Vamos a hablar un poquitito de eso. Sí, así es. Bueno, en este momento, para recapitulando, en la ciudad de La Haya se encuentra emitiendo el fallo. El fallo que aquí actualmente han salido con varios temas, con el tratado del memorándum de truco, el tratado de 1904, que ese para Bolivia es el que están objetando. Claro, porque veamos todos los antecedentes. Entonces. Sí, así es. Porque la República de Bolivia se crea el 6 de agosto de 1825, su nombre se debe al libertador Simón Bolívar. De hecho, esta misma persona es la que redacta su constitución política. Sin embargo, ¿cuál es el origen del conflicto? Al iniciarse la época republicana, aproximadamente en el año 1800, Chile, Perú, Bolivia y Argentina colindaban sin haber definido sus fronteras en tratados mutuos. Más bien siguieron un acuerdo implícito de uti possidetis, común para todos los países latinoamericanos. Los límites eran lo que ya habían sido definidos durante la colonia, que eran vagos, a veces contradictorios y a menudo sobre los territorios desconocidos, inhabitados o inhabitables por su clima o lejanía. Respecto al desierto de Atacama, Chile desde 1822 señalaba el despoblado de Atacama como límite sin mayor especificación, mientras que Bolivia en 1825 incluía una parte de ella de su territorio, aunque de igual modo sin especificar límites. ¿Cuáles son sus impresiones de lo que podría pasar hoy en La Haya? Yo creo que particularmente pueden pasar, creo que el diario La Tercera ayer lo aventuraba, que era la posibilidad de negociar, o que Chile se sentara a negociar, pero considerando más bien los medios más que los fines, ¿ya? ¿A qué se refieren con los medios? Es decir, considerar otros aspectos que no necesariamente implica tener que incorporar territorio, ¿ya? Por lo tanto, eso implica necesariamente que, si en base a los medios, no necesariamente es mar o tierra por parte de Chile que haya que negociar con el gobierno de Bolivia, particularmente. Entonces, ahí hay una diferencia que es bastante importante, porque probablemente Chile ahí perfectamente podría recurrir un poco a los 13 puntos que se comenzaron a trabajar el año pasado. Ya, los 13 puntos involucraban, por ejemplo, el desarrollo de la confianza mutua. La confianza mutua dentro del derecho internacional o dentro de las relaciones internacionales implica que los países tienen que conocer al otro país, pero en relación a su estrategia, a la cuestión geoestratégica, conocer, por ejemplo, cómo son sus ejércitos, cuál es el material bélico que utilizan, hacer ejercicios, maniobras militares en conjunto, y con eso se va desarrollando lo que se conoce como confianza mutua, ¿ya? Libre tránsito, que de hecho ya existía, el tratado de 1904 ya establece precisamente el libre tránsito. La integración física. Ahora, la integración física, ojo, es decir, es uno de los grandes proyectos que se tiene en los países de América Latina, es decir, cómo establecer vínculos, en este caso integración a través de carreteras, a través de ferrocarriles, que vayan de un país a otro llevando mercadería. Entonces eso permite el acceso a ciertos puertos, y Chile tiene precisamente puertos importantes en el norte. Está el puerto de Antofagasta, no solamente Arica, también está Mejillones, también, y en eso nuestro país ha crecido bastante en infraestructura. Me da la impresión también que se puede complementar esto en términos económicos. Por lo tanto, eso es como un poco lo que particularmente se puede trabajar en una eventual negociación con Bolivia sin tener que ceder mar. También
Bolivia ellos tienen hidrocarburos que Chile no tiene, por ejemplo gas, y de hecho Chile perfectamente le podría comprar o adquirir gas de alguna manera a Bolivia, prescindiendo incluso de Argentina, que Argentina también le vende gas a Chile, pero muchas veces Argentina, por los problemas económicos que ellos tienen, a veces tienen que dejar de vender y Chile queda muy propenso al desabastecimiento de este producto. Entonces se puede llegar a acuerdos de ese estilo. Probablemente una de las cosas que haya que salvar probablemente sea lo que está vinculado a la problemática del silala y algunos recursos hídricos, la lucha contra la pobreza en ambos países, mayor apoyo en el ámbito de la educación, la ciencia y la tecnología, más que nada, y el resguardo de cierto tipo de patrimonios culturales. En algún momento, como lo decías tú al inicio, Chile compartió territorio con Bolivia y han quedado ahí vestigios de las distintas culturas, particularmente la cultura aymara, la cultura quechua, etc. Entonces, en ese plano, yo creo que se puede retomar los 13 puntos que ya se estaban trabajando, sobre todo si es precisamente ese el fallo que debiera ser, y que parece que el que se estaría dando por lo que he podido ver hasta ahora. Así es. Bueno, en estos momentos estoy escuchando el fallo de La Haya y la Corte de La Haya acaba de desechar otro argumento más. De Bolivia. De Bolivia, exactamente. Perfecto. Exactamente, lo cual hace que sea una situación muy compleja porque de momento la Corte desechó el Tratado de 1985, el cual establecía una serie de obligaciones por parte de Chile. Sí. O sea, hasta este momento le estaría dando la razón a Chile. Exactamente. Claro. Ahora el panorama más propicio para nosotros es no sentarnos a dialogar, y no solamente no sentarnos a dialogar, sino que en ese sentido, ahí Chile se supone que Bolivia debiera respetar el fallo. Una de las cosas que Chile, nuestro país, particularmente reconocido, es por respetar los fallos internacionales. ¿Ya? Es decir, nuestro país no ha entrado en conflicto desde la Guerra del Pacífico. Que es desde 1879. O sea, por más de 240 años aproximadamente. Exactamente. No voy a hablar acerca de las circunstancias en que se ha utilizado la fuerza, pero sí particularmente en conflicto con otros países no ha ocurrido. La única vez que estuvimos a punto, que fue el año 1978. Con Argentina. Con Argentina. ¿Ya? Entonces, nuestro país es un país que es muy respetuoso de los acuerdos, es muy respetuoso de los tratados. No en vano Chile tiene una buena cantidad de tratados de libre comercio firmados, por lo tanto eso da cuenta que un Chile de un país que es muy respetuoso en ese ámbito. Ahora, pensando en como las consecuencias de lo que vaya a pasar hoy día, ¿usted cree que Chile debería abandonar el Pacto de Bogotá? Yo creo que no, yo creo que el pacto, fíjense que nuestro país es uno de los precursores del sistema de Naciones Unidas. Chile fue uno de los países que inició esta organización en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es uno de los países firmantes. Es uno de los países firmantes. Por lo tanto, si nosotros ya estamos en ese plano, dentro de América Latina, obviamente que se tenía que hacer más o menos lo mismo. Y es por eso que Chile participó también en el Pacto de Bogotá. Irse del Pacto de Bogotá es como no querer aceptar las condiciones de un juego. Y además que si ustedes se fijan en lo que es precisamente el anterior fallo, que lo traje acá, del 2015, se hace mención al Pacto de Bogotá en varios de estos acápites. ¿Ya? Por lo tanto, el Pacto de Bogotá es necesario y es útil porque resuelve precisamente estas controversias internacionales. ¿Ya? Resuelve estas controversias, sobre todo en el plano de América Latina. Esto está dentro del sistema ya no de Naciones Unidas, sino que está dentro del sistema de la Organización de Estados Americanos.
¿ya? Por lo tanto, está centrado precisamente para la solución de controversia pacífica dentro de América Latina y particularmente de América completa, porque es de la Organización de Estados Americanos. Perfecto. De hecho, aquí lo que descartó la Haya fue Corte descarta que hubo obligación de negociar en 1920, 1950, 1975, Charaña y 86 y 2000. Todos esos argumentos fueron descartados. Claro. Son descartados precisamente por lo mismo, porque recuerden que el abrazo de Charaña había una situación bastante particular en ambos países. Estamos hablando de dos dictaduras militares. Pinochet fue precisamente a Bolivia, se sacaron una foto en Charaña, y lo que buscaba Chile era solucionar pacíficamente una controversia que se venía precisamente también territorial. Claro, de carácter territorial, que es la misma por lo demás, y es más o menos el mismo, era la misma propuesta de lo que se había incluso tratado de señalar el año 1950, que era darle una franja al lado de un corredor, que en el fondo es esa siempre la misma, entre comillas, solución cuando se ha pretendido conversado ese tema. Después de ahí para adelante, el gobierno de Lagos, por ejemplo, ustedes recordarán cuando él dice: yo quiero relaciones aquí y ahora, ¿ya? Y la portada del Clinic frente a esa frase, ¿ya? Recordarán también que en esa oportunidad Ricardo Lagos estableció, bueno, negociemos, pero acá esta negociación no va a ser en base a entregar territorio marítimo por parte de Chile o entregar un territorio a Bolivia. Entonces, ese es más o menos un poco la situación en la cual hoy día nos encontramos. Si a Chile lo quieren sentar a negociar, yo creo que va a ser un poco este fallo donde se va a pensar un poco más en los medios más que en los resultados, ¿ya? Es decir, puede haber negociación, pero va a ser por cuestiones más o menos un poco lo que Chile ya se lo ha planteado ya a Bolivia. Claro, pero el resultado sería el mismo. Y el resultado, ojo, cuando se sienta a negociar, porque aquí esa es otra posibilidad de la Corte, hacer que nuestro país se siente a negociar, pero con resultados. Y el resultado siempre va a ser... Con tiempo. No, el resultado siempre va a ser entrega de mar y territorio, ¿ya? Que es completamente distinto a negociar, pero en base a los medios, ¿ya? En base a los medios es no necesariamente el resultado va a ser la entrega de territorio y mar, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. A mí me da la impresión que la Corte va a optar precisamente por ese camino. La Corte Internacional, si ustedes recuerdan el fallo que le otorgó mar territorial a Perú. A Perú, hace unos 5 años atrás. Sí, aproximadamente. Recuerden que esa situación en particular, precisamente Chile pierde mar, porque el planteamiento de Perú era, pero fíjense cómo está hecha la bisectriz claro, de la frontera. Una línea recta, pero Perú quería hacer así. Exactamente, y esa bisectriz delimitaba lo que tenía que ser el mar, ¿ya? Y por ahí esa franja era precisamente el límite con el mar. Y lo que se le entrega a Perú es un triángulo que está bastante alejado. Entonces, lo que hace la Corte habitualmente... Son fallos salomónicos. Exactamente, son fallos que son bastante salomónicos. Claro, además ese triangulito que le habían cedido a Chile, o sea, a Perú, igual está muy lejos de la zona pesquera. Exacto, claro. El mar océano profundo. Exactamente, claro. Entonces no se van a encontrar con barcos pesqueros o con una flota. Estoy casi llegando a aguas internacionales. Exactamente. Sería en el fondo como un mar desierto. Exacto. Estamos jugando un poco con las palabras. Exactamente, entonces por eso Chile no se complicó tanto con eso. Además, la pérdida, si hubiese habido ahí pérdida de territorio,
tampoco era tan importante. Ahora, históricamente, claro, esos eran yacimientos salitreros. Chile, recuerden que era una capitanía, y por lo tanto como capitanía no tenía la cantidad de recursos que hubiesen tenido, por ejemplo, en un virreinato, como el Virreinato de La Plata o el mismo Virreinato del Perú, por ejemplo. ¿Bien? No, y de hecho aquí en este momento siguen hablando y están hablando sobre la condición de Mediterránea. Sí, eso mismo, la condición de un país mediterráneo. Exacto. Exactamente. Que aquí mencionan de que todos estos problemas han ocasionado problemas internos en el país. Claro. Sí, porque en el fondo Bolivia Bolivia es una nación que ha tenido un desarrollo interesante desde la llegada, yo creo que del mismo Evo Morales, y anteriormente también de los presidentes como Paz Zamora, Jorge Quiroga, etcétera, han tenido un desarrollo importante en materia económica, ¿ya? Recuerden que Evo Morales es quizás el presidente que ha tenido mayor cantidad o ha estado por mayor cantidad de tiempo en Bolivia. 12 años Claro, comparativamente a otros gobernantes que duraban muy pocos periodos de tiempo. Y un país que también tenía una alta convulsión social, particularmente. A mí me da la impresión que en ese sentido Bolivia ha tenido un desarrollo interesante porque la mayor parte de su población es una población indígena, ¿ya? Población aymara, quechua, etcétera, y llega Evo Morales. Recuerden que él es un dirigente cocalero, ¿ya? Y en base a eso él fue desarrollando su camino político, primero como diputado y después como presidente de la República. Y él le ha dado una importancia, y por eso él le cambia, y a través de un proceso democrático le cambia un poco este nombre a Bolivia por un Estado plurinacional, asumiendo que dentro de su Estado hay una buena cantidad de personas o habitantes que pertenecen a distintas etnias, y que tiene también una base social que es importante. Bien, entonces en ese sentido el gobierno de Evo Morales ha sabido interpretar de alguna otra manera un sentir de lo que era la expresión ciudadana. O sea, es un país que de esa manera se ha hecho cargo de la situación del país, que tiene problemas, pero por supuesto son países que tienen un menor desarrollo relativo respecto a otros países de América Latina, respecto al caso de Chile, para qué decir, pero ellos han ido desarrollando otro tipo de caminos culturales, más lo social también. Entonces, en ese sentido, son países y son gobiernos que de alguna otra manera han tratado de reflotar también, no tanto que de hecho lo hacen, y muchas veces por un sentido electoral, y cada cierto tiempo sale, pero Evo Morales lo que sí hizo, y de alguna otra manera ha sido como bastante inteligente respecto de los otros presidentes de la República, es haber llevado esto a la Corte Internacional. Él de hecho, si no me equivoco, es la primera persona indígena en dirigir Bolivia, ¿no? Exactamente, claro, un país que es mayoritariamente indígena, y es él el que efectivamente llega al poder siendo él un aymara. Pero eso genera empatía con el pueblo. Exactamente, claro. Entonces, por eso, y él miró la historia hacia atrás y dijo, bueno, este era territorio boliviano. Y tenemos que recuperar ese territorio. Claro, ahora le puede jugar un poco en contra el hecho de no haber observado de mejor manera lo que es el derecho internacional, en este caso el derecho a los tratados. Y particularmente el derecho a los tratados siempre miran hacia atrás o hacia adelante, lo que ha ocurrido en ciertos periodos de tiempo. Y en este caso, cuando la Corte le está diciendo, miren, nosotros no vamos a considerar desde
el año 1920 hacia atrás o de 1940 hacia atrás, porque el Pacto de Bogotá nos señala y nos dice que precisamente hay una fecha de inicio que es 1948, por lo tanto de ahí para adelante es cuando vamos a revisar estos acuerdos. Y si ustedes revisan el Tratado de 1904, no hay una obligación por parte de Chile de negociar. Porque ahí hay entre uno de los tantos postulados que dice que se entrega el mar a perpetuidad a Chile. Exacto, claro. Y aparte uno de los argumentos más sólidos que tenía Morales era que Chile tiene la obligación de sentarse a negociar. Claro. De hecho, que la Corte acaba de desestimar otro argumento, el cual es el de la Nación Unida. Ya. Perfecto, entonces ahí nosotros nos vamos acercando a que cuando los países no tienen bases sólidas en materia legal o en materia de derecho internacional, difícilmente pueden sentarse a negociar, ¿ya? O la negociación que se haga va a ser muy restringida. Entonces nosotros nos estamos encontrando en un fallo que necesariamente va a ser muy acotado, que no le va a dar probablemente a Bolivia la posibilidad de negociar lo que ellos pretenden, y que probablemente la negociación que haya o que exista es que precisamente Chile la negociación va a ser más bien restringida, y probablemente se va a restringir a cuestiones más bien económicas, ¿bien? O profundizando tal vez eso. Ahora dependerá del gobierno de Evo Morales si están dispuestos ellos de alguna otra manera a eso, pero ellos siempre van a poner en la mesa precisamente su interés de llegar al mar, su interés territorial. Porque lo que decía estuve viendo hace un par de días atrás un programa de la tele que decía que por constitución política el próximo presidente que le toque a Bolivia siempre va a seguir con el mismo tema de negociar. Exactamente, claro. Lo que ocurre es que una cosa que cuando está dentro del derecho interno del país, y más aún cuando es por la Constitución, evidentemente que lo tiene que hacer, aunque no le guste. Es muy probable que puedan venir presidentes de Bolivia o otros presidentes que no necesariamente sean indígenas, qué sé yo, y que probablemente a lo mejor la cuestión territorial o esa demanda en particular no es que no la vayan a considerar, sino que se van a dar cuenta que efectivamente Bolivia ya probablemente con este fallo a lo mejor va a decir, bueno, ¿de qué nos sirve seguir en esto si más o menos la Corte puede que nos diga más o menos lo mismo? Claro. Entonces ese es como un poco la inteligencia con la cual se tiene que actuar posteriormente después de un fallo. Además, en Bolivia se viene luego un periodo de elecciones donde Evo va a la reelección, y lo que yo comentaba fuera de cámara, que este fallo le puede jugar muy a favor o en contra a Morales, porque si llegaban a tener resultados positivos, Evo Morales podría haber dicho, ya yo soy el presidente que le dio mar a Bolivia, voten por mí de nuevo, pero con estos tres argumentos que están siendo invalidados, quizá que vaya a pasar para las próximas elecciones. Sí, de hecho yo me atrevería a decir que Evo Morales, como estrategia que se utiliza, siempre están los expresidentes de la República. Y la semana pasada, al menos uno o dos de estos ex vicepresidentes bolivianos fueron críticos de la postura de Evo Morales respecto a su reelección. Es decir, Evo Morales, si bien es cierto, está en todo su derecho a cambiar la Constitución, pero él perdió el plebiscito. Sí. Claro. Fíjense que él pierde un plebiscito, y ese plebiscito es el que precisamente hace que él reformule la Constitución política y que le dé la posibilidad a él de poder postularse. Ahora veremos si a él le va mal o si le va bien, dependerá, pero que lo haga vía cauces democráticos, es decir, que acepte si pierde Claro que la elección, claro que asuma el resultado, y también que asuma que el derecho internacional
no es por si las moscas, no es por si acaso yo voy y pongo una demanda, es decir, hay que hacer un trabajo conciso. Ahora, en la primera parte sí, le fue bien, obligó a Chile a presentarse en esta instancia que estamos viendo ahora. Pero de ahí para adelante, claro, hay que hacer una revisión un poco más acuciosa de lo que significan los tratados. Se acaba de desechar el argumento de los argumentos expectaticios también. Los derechos expectaticios, que eso era uno de los principales argumentos de Bolivia. Se acaba de caer. De caer ese argumento. ¿De los? Derecho expectaticio. Derecho expectaticio. Ah, ya, perfecto. Se acaba de caer ese. Sí. Entonces, ese es más o menos un poco el camino que debiera seguir esta controversia. Aún nos quedan minutos. Yo lo único que, como para ir cerrando, a mí me da la impresión que Bolivia, particularmente, está en un proceso. Yo creo que Evo Morales hoy día no está en mejor pie respecto de la negociación anterior. Bien. La negociación anterior, ellos observaron lo que ocurrió con Perú, Chile-Perú, y después de eso ellos hicieron su ENA. Y yo creo que ahí estuvo correcta estuvo correcto, digamos, el trabajo que hizo Evo. Y yo creo que Chile pecó un poco de esta suerte de ingenuidad y de alguna otra manera un poco de soberbia, en el sentido que Chile no esperaba que Bolivia hiciera una acusación ante... Claro, que hiciera una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Y lo hizo. Y obligaron a Chile a sentarse a una eventual negociación. Obviamente que todo esto si ustedes se dan cuenta, pasan años para que se tomen determinaciones. ¿Ya? Si estamos hablando en 2015 al 2018, 3 años. Sí. ¿Ya? Si viene, hagamos cuenta que obliguen a Chile a negociar. Estamos hablando de un poco lo que yo les comentaba al inicio. Van a pasar otros 3 años para nuevamente llegar a la instancia si están de acuerdo o no con la negociación. Por lo tanto, la entrega eventual o la finalización de las negociaciones no es un trámite rápido y dependerá de los gobiernos. Ahora, para el caso de Chile, estas son políticas de Estado. Es decir, si ustedes se habrán dado cuenta que el equipo jurídico, Claudio Grossman, que se mantiene. Claudio Grossman es más que experto en fronteras y límites, es un experto en derechos humanos. ¿Ya? Hay 2 profesores que me hicieron clases, que están ahí, que es Alberto Van Claveren y María Teresa Infante. Ellos me hicieron clases en la Universidad de Chile y María Teresa Infante, ella es la experta que tiene América Latina en derecho internacional y particularmente en límites y fronteras. De hecho, ella fue directora de límites y fronteras incluso durante los gobiernos de la Concertación. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con personas que tienen un amplio conocimiento, un amplio bagaje, son personas que constantemente están estudiando los distintos casos que se dan a nivel mundial respecto de situaciones limítrofes, y ellos son los consejeros de Chile, por lo tanto una política de Estado que tiene nuestro país. Y Claudio Grossman, estoy seguro que la misma María Teresa Infante se los tiene que haber propuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el Ministerio necesita tener a un agente y una persona especializada. Claudio Grossman lleva bastante tiempo en Estados Unidos trabajando, en la Universidad de las Américas. ¿Ya? Así que ese es más o menos un poco el camino que va a seguir Chile, una política de Estado. Para el caso de Bolivia, también es política de Estado, pero dependerá de lo que vaya a ocurrir el próximo año con las elecciones de Evo. Si es que Evo no gana, tendrá que asumir otro y veremos cuál es la prioridad que le van a dar a esa demanda. ¿Bien?
Así que esperemos, al menos lo que yo creo, es que esto va a estar por el lado de una negociación que es más bien acotada, que ni siquiera va a estar zanjada por que ni siquiera va a ser zanjada por el tema territorial y marítimo. Eso es, jóvenes. Muchas gracias, profesor. Muchas Muchas gracias, profe.